Pues ahora veremos cómo podemos añadir a la API el tipo de contenido personalizado. Si ya conocéis WordPress, que seguramente lo conozcáis si estáis cursando este vídeo o este curso, pues ya sabréis que WordPress permite crear contenido personalizado. El ejemplo más común es el de WooCommerce, que es un tipo de contenido personalizado que es el de producto. Y el ejemplo que más se pone en los tutoriales, en los cursos de WordPress, es el tipo de contenido personalizado libros. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un sitio en el que pusiéramos libros, pues podríamos crear un tipo de contenido personalizado que se llame libros y cada libro tiene ciertas características diferentes del otro, pero tiene algunas cosas en común, como un título, un resumen, un extracto, etc. Bueno, pues ¿cómo podríamos exponer ese tipo de contenido personalizado en nuestra API si queremos consumir esa información? Pues para ello vamos a verlo desde el punto de vista en el que nosotros tenemos el control del contenido y en el caso en el que no lo tengamos. Si nosotros hemos registrado este post type, este tipo de contenido personalizado, lo único que tendríamos que hacer es, como ya hemos visto anteriormente, añadir el parámetro showInRest a true y esto ya está añadiendo por defecto dentro del espacio de nombres wp barra v2, que es el espacio de nombre por defecto de WordPress, nuestro tipo de contenido personalizado. Así que por defecto ese tipo de contenido, si añadimos el parámetro, va a ir en el que esté el resto de contenido de WordPress, las páginas, las entradas, etc. Además de esto, tendríamos también otros dos parámetros. Aquí tenemos una clase bastante o una función bastante grande, pero nos quedamos con los dos parámetros que están casi al final de los argumentos, que es el RESTBase y el RESTControllerClass. El RESTBase nos ayudará para reescribir, si fuera necesario, la base o de la URL en la que estamos añadiendo nuestro contenido personalizado. En este caso va a ser la misma, books, pero podríamos poner library o cualquier otra y así como accederíamos a ese recurso en la API sería a través de ese parámetro que hemos puesto en RESTBase. Y si estamos usando un controlador o un espacio de nombre distinto, entonces tendríamos que indicarle cuál es la clase de nombre. Como la que vamos a usar es la de que trae por defecto, por lo tanto vamos a usar el espacio de nombre de WordPress, usamos la clase wp-res-post-controller. En este caso esos argumentos no son necesarios porque lo único que están haciendo es sobreescribir el valor por defecto con el mismo valor por defecto, así que no son necesarios. Pero si tuviéramos una clase personalizada para añadir un espacio de nombres personalizados o un controlador personalizado, entonces sí que tendríamos que utilizar con los valores pertinentes esos dos parámetros, RESTBase y RESTControllerClass. Pero ¿qué hay si, bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no?, de cómo se usaría todo, el showInRest, el RESTBase y el RESTControllerClass en una función en la que estemos añadiendo pues un tipo de contenido personalizado que sea géneros en este caso, o una taxonomía, mejor dicho, que es la que es la que registra la taxonomía del tipo de contenido personalizado libro. Como veis, lo único que estamos haciendo es algo muy similar a lo que hemos hecho ya para el contenido, pero para la taxonomía. Dentro de ella estamos añadiéndole en las etiquetas el showInRest a true, en los parámetros, perdón, el showInRest a true, el RESTBase con el título o con el valor género y también el controlador, que en este caso es el mismo que es por defecto. Ya hemos visto cómo sería entonces para hacerlo en taxonomía y en tipo de contenido personalizado en la que nosotros tenemos el control. Pero ¿qué hay si es un tipo de contenido que registra otro plugin o una taxonomía que registra otro plugin o algún producto del que nosotros no tenemos el control? Pues en ese caso tenemos un filtro que podemos utilizar, que es el Register Post Type Args, el de los argumentos del tipo de contenido personalizado, en el que podríamos sobreescribir o modificar esos argumentos. Pues como veis es muy sencillo. Añadiendo ese filtro a la función que modifica esos argumentos, le decimos que el argumento showInRest pase a true o que el RESTBase y el RESTControllerClass sean de los valores que nosotros queramos. Con esto ya tenemos el control total de tanto si estamos nosotros haciendo el tipo de contenido como si está hecho ya por otro plugin, pues podemos añadirlo a la API. Lo mismo para las taxonomías. Tenemos también el filtro para el de poses Register Post Type Args y para las taxonomías es Register Taxonomy Args. Lo mismo haríamos en este caso modificando el valor de los argumentos showInRest, RESTBase o RESTControllerClass. Con estos tres argumentos podríamos modificar para poner en la API, en la respuesta de la API que estemos haciendo, esa taxonomía personalizada que esté creada de otra forma o que esté en otra parte de nuestro código que no podemos tocar. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto cómo podríamos añadir estos tipos de contenido personalizado a nuestra API, a nuestras respuestas a la API, y ahora veremos cómo usar JSON Schema,
que es una funcionalidad muy útil a la hora de utilizar APIs dentro de la API de WordPress.